Sí, a poco vamos agarrando la idea que él quiere. La verdad que estamos, no es tanto la diferencia de lo que veníamos jugando, pero sí hay algunas cosas que tenemos que mejorar, que él viene también para eso, para ver si mejora un poquito lo que faltaba para llegar al título que siempre anhelamos. Y movimientos venimos de prácticamente 8 días de doble turno, movimientos buenos de lo que es más de Guaraní, ¿no? Dominar cancha, dominar pelota, pero en el fútbol hay que ganar. Hay una idea muy clara, nosotros venimos a tratar de mejorar el modelo, no a estropearlo. Pero por encima de todo hay algo que no tenemos que tener miedo en hablar. Es que nosotros tenemos que dejar de ser el casi para intentar buscar eso que tanto anhelamos. Como le dije en primer día, esto no va a ser por mí, va a ser un esfuerzo colectivo de todos, agradeciendo a los demás. En esto el que se la cree que es más que los demás generalmente tiene muchos problemas. Y tener la humildad necesaria que saber que si te insultan o te critican, tienen todo el derecho del mundo, porque hay un deseo genuino de ganar. Y también hay un deseo que hace muchos años no se le está brindando eso. Entonces creo que el compromiso de un plantel que es correcto, un plantel que intenta todos los días mejorar, que intenta todos los días trabajar con humildad, es que se merece también esta clase de plantel poder concretar algo. Y bueno, en esa búsqueda estamos. Si erramos, el que le erra soy yo y no los demás. Acá hay que ser muy conscientes, venimos a un club que tiene identidad de grande, entonces hay que ponerle la chapa de grande. Lo que le falta a Guaraní es reponer los goles que se fueron, que es lo que vamos a intentar, o algún puesto puntual que tal vez estemos un poco más flacos.